Hola, hola, buenos días, estudiantes de la red educacional Los Conquistadores. Bienvenidos y bienvenida una vez más a una clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en su nivel octavo básico. Espero que todas y todos ustedes se encuentren excelente, que hayan tenido un exitoso fin de semana. Hoy día vamos a continuar viendo, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la ilustración, ¿cierto?, y todas sus derivaciones. Pero hoy día, en estricto rigor, ¿verdad?, nos toca hablar, conversar, ¿cierto?, reflexionar, evaluar el ideario republicano. ¿Ya? Ese va a ser nuestro título del día de hoy. Por eso dejo la invitación abierta para que desde ya comiencen a abrir su cuaderno, sacar su lápiz, su libro de historia, ¿cierto? Y al mismo tiempo encontrar un lugar adecuado en donde ustedes puedan trabajar de la mejor manera posible. Por lo tanto, estudiantes, dicho eso, entonces, anotar en su cuaderno el objetivo del día de hoy, el objetivo de la clase, que es sumamente trascendental que ustedes lo puedan anotar, que de esta manera, ¿cierto?, ustedes van a poder visualizar realmente qué es lo que vamos a conversar, quizás qué es lo que ustedes van a descubrir en la clase del día de hoy. Por lo mismo, ¿cierto?, es importante que ustedes anoten este objetivo que dice identificar las características principales del ideario republicano. ¿Qué características vamos a ver, cierto? Eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Cómo el ideario republicano comenzó a instalarse en el mundo europeo y después, cierto, dar paso a las independencias o revoluciones latinoamericanas. Pero es importante ir paso a paso y el día de hoy, ¿cierto?, nos toca ver el ideario republicano y sus principales características. Dicho eso, entonces, y sin más preámbulos, damos inicio a lo que nos convoca el día de hoy. La clase pasada, ¿cierto? Hasta la clase anterior estuvimos viendo de qué manera, ¿cierto?, el despotismo ilustrado fue un tipo de gobierno paralelo a la ilustración, ¿verdad? Fue una forma desesperada, podríamos decir, de los reinos por querer seguir justificando su existencia, su poder, sus privilegios y etcétera. Por eso aparecieron frases tan icónicas como la de Federico el Grande, en donde conversaba, ¿cierto? Y entre sus conversaciones mencionó que el gobernante es el primer servidor del Estado, ¿ya? Y que esta idea, ¿cierto?, está presente, aunque tiene, eh, tiene un elemento de trasfondo, que es que todo el poder político permanecía reunido en las manos del monarca, a pesar de esta nueva idea y de esta nueva tendencia. Ya, entonces, hasta la clase anterior estuvimos viendo el despotismo ilustrado como una nueva forma de gobierno, pero entender esta como una manera desesperada de querer seguir justificando su poderío, su reinado y sus privilegios. Por lo mismo, para ya adentrarnos de manera directa a lo que nos convoca el día de hoy, que es el ideario republicano, tenemos que comenzar, ¿cierto?, desde la base de entender qué vamos, valga la redundancia, a entender por ideario republicano. Anoten esta pregunta en su cuaderno y luego vamos a entender por ideario republicano. Estas ideas fueron fundamentales en los procesos políticos que desarrollaron en Europa y América durante el siglo XIX y el liberalismo, doctrina que defiende la libertad del individuo y la limitación del Estado. La idea republicana entonces viene a sumar, viene a complementar esta idea de la ilustración de que el ser humano por naturaleza es libre, de que debíamos, ¿cierto?, segregar el poder en tres principales poderes: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Todo eso para reformar, ¿cierto?, el tipo de sociedad que habíamos conocido hasta el día de hoy, y que teníamos que entonces a toda esta teoría que habían estado hablando, por ejemplo, Rousseau o Montesquieu, había que darle una práctica, había que darle, cierto, una esencia, y a esto se le denominó entonces el ideario republicano. Comenzar a construir, en base a todas las ideas que habían surgido en la Ilustración, una nueva forma de gobierno. Por lo tanto, estudiantes,
El ideario republicano se va a basar en dos grandes elementos. Entonces, anotar en su cuaderno, ¿cierto?, de que el ideario republicano se va a basar en dos grandes elementos. El primero de ellos, queridas y queridos estudiantes, es el aparato estatal. El ideario republicano, ¿cierto?, que toma todas las ideas de la Ilustración, dice que para construir una nueva forma de gobierno tenía que tener dos elementos. Uno, el aparato estatal. Y el aparato estatal consistía en tomar la división de los poderes del Estado, seguir con esa tendencia, ¿cierto?, de que el poder estuviera dividido en ejecutivo, judicial y legislativo. De esa manera, el poder no iba a quedar concentrado solamente en una sola persona, sino que, ¿cierto?, en estricto rigor, el poder se iba a dividir en muchas otras. El segundo elemento que vamos a ver, ¿cierto?, tiene que ver con las alternancias en el poder. Eliminar esta idea, ¿cierto?, del antiguo régimen donde el rey estaba ahí porque Dios así lo quiso y que, ¿cierto?, el poder se iba traspasando de generación en generación y por lo tanto el poder siempre iba a estar concentrada en un grupo determinado de personas, sino que ahora la construcción de un Estado y la gobernancia de este tenía que ir, ¿cierto?, alternándose. Tenía que ir, ¿cierto?, alternándose en el tipo de persona, en las características, en lo que podían ofrecer, ¿cierto?, etcétera. Y finalmente la creación de constituciones, establecer leyes escritas, ya de que no fueran de que las leyes no fueran tiránicas, de que las leyes no fueran, ¿cierto?, creadas en beneficio de unos pocos, sino que estas leyes ahora tenían que estar escritas en un libro, el libro sagrado de una sociedad, la Constitución. No deben olvidar, estudiantes, entonces, que la Constitución es el libro en donde están escritas todas las leyes que a ti, ¿cierto?, que a tu familia, que a mí como profesor nos rigen dentro de una sociedad. Por lo tanto, en base a estos tres elementos es por el cual, ¿cierto?, se iba a reformar un Estado en el ámbito del aparato estatal. Si estamos hablando, ¿cierto?, del aparato estatal, también tenemos que hablar sobre el ámbito de la ciudadanía. La ciudadanía, ¿cierto?, tenía que ver reflejado las nuevas libertades, las nuevas características que había estado ofreciendo los movimientos filosóficos con Montesquieu, con, ¿cierto?, Rousseau, etc. Por lo tanto, acá se establecen tres grandes elementos. El primero de ellos, mayores instancias de democratización, es decir, generar espacios vinculantes con la de toma de decisiones de las personas que habitan un determinado territorio, que fueran más vinculantes, ¿cierto? Lo que yo pueda expresarme, lo que pueda decir, lo que me parece bien o quizás lo que me parece mal, sin tener ese temor, ¿cierto?, de que en base a de que si me expreso quizás pueda recibir una represalia. El segundo elemento tiene que ver con la voluntad soberana y popular. Ya con lo que ustedes hemos visto en clases anteriores tenía que ver con la soberanía popular. Y el número 3 habla, ¿cierto?, en base a la igualdad ante la ley, de que todas y todos tenemos los mismos derechos, somos iguales ante la ley, nacemos por naturaleza libres, etc. ¿Ya? Entonces, desde la perspectiva de la ciudadanía, el ideario republicano planteaba esta forma de construcción de un gobierno. Por lo tanto, en esta siguiente fuente dice lo siguiente: propongo una definición de republicanismo considerando estas ideas clave: la soberanía popular y el bien común como las condiciones esenciales de la legitimidad política, la deliberación y participación como actividades que vinculan la soberanía popular con la búsqueda del bien común y la libertad como no dominación, lo que puede entenderse como un componente particularmente importante del bien común. Por lo tanto, estudiantes, es aquí en cierto donde les traigo un pequeño esquema para que se pueda dilucidar mejor o visualizar también de qué manera funciona esta dicotomía de el antiguo régimen como también las ideas liberales, ¿ya? Es importante que ustedes lo observen, lo lean, lo analicen, ¿cierto? Y además,
¿cierto? Está más que claro, lo anoten en su cuaderno, ya que aquí se establecen características fundamentales desde un ámbito político, desde un ámbito social y desde un ámbito económico, para las dos perspectivas, el antiguo régimen y el ideario liberal. Es así entonces como, queridas y queridos estudiantes, hemos dado término a la clase del día de hoy en relación al ideario republicano y cómo esta comenzó a tomar fuerza dentro de los grupos sociales. Todo esto gracias a las ideas ilustradas que comenzaron a adoptar. Por lo tanto, el día de hoy, en sus manos a la obra, van a tener que 1. Elabore un mapa conceptual o esquema que englobe los distintos factores del proceso de ilustración, relacionándolos entre sí, ¿ya? Es decir, ustedes lo que van a tener que hacer en su cuaderno, para luego sacarle una fotografía y enviarla por la plataforma Google Classroom, es realizar un mapa conceptual que contenga elementos claves de lo que hemos estado conversando hasta el día de hoy, ¿cierto? En esta clase, con el proceso de la ilustración, y esto los tienen que ir relacionando entre sí. Y aquí yo les dejo que deben considerar ideas, hechos, condiciones sociales, económicas y política. Una vez que hayas escrito, ¿cierto?, este mapa conceptual, lo debes enviar en base a una fotografía a tu profesor o profesora de asignatura, y también no debes olvidar realizar los formularios adjuntos en la plataforma de Google Classroom. Sin más que agregar, entonces, queridas y queridos estudiantes, me despido desde aquí, ¿cierto?, desde el Colegio Jerónimo de Alderete. Para todos los estudiantes de octavo básico de la red educacional Los Conquistadores, esperando que estén muy bien, cuídense mucho, un gran abrazo a la distancia y nos estamos escuchando en una próxima cápsula educativa. Hasta luego.